Hola, ¿qué tal? Estamos iniciando ya noticias a las 7 a.m. desde la primera hora de informaciones junto a Carolina Quiñones. Le hemos llevado lo más importante ocurrido en Guatemala y el mundo. Sobresale que el Tribunal A de mayor riesgo ha ordenado a los tres presidentes de los tres organismos del Estado guatemalteco a pedir perdón al pueblo maya y xil por el genocidio que ocurrió en aquella región. Así lo ha dicho la jueza Yasmín Barrios. El presidente de la República, Otto Pérez Molina, ha dicho que él está dispuesto a dar esas disculpas públicas y que no tiene ningún problema de ir al área de xil y hacerlo. También, en otros temas, se realiza en nuestro país el segundo taller regional sobre vulnerabilidad de los sistemas de producción hidroeléctrica de América Central, esto en el tema del cambio climático. También hay que mencionar que Javier Figueroa, ex subdirector de la CNC, que se encuentra en Austria, ha sido ya procesado y podría enfrentar una condena de cadena perpetua. Esto, recordemos, por el caso Pavón durante el gobierno de Óscar Berché, el asalto a este centro carcelario en donde murieron varios reos. Es la información que le hemos comentado en Noticias a las 6 a.m. Iniciamos este segundo espacio de informaciones, Noticias a las 7 a.m. En pocos minutos abordamos una vez más el caso Ríos Montt, así que esté muy pendiente, pero antes, los titulares. Azúcar de Guatemala presenta los titulares. Tribunal A de mayor riesgo ordena que los tres organismos del Estado pidan perdón a las víctimas de genocidio en el área xil. En total ordena 12 reparaciones. General José Efraín Ríos Montt es trasladado al hospital militar por padecer al menos 5 afecciones, entre ellas hipertensión, han dicho sus abogados. Fuerzas de seguridad incautan unas 30 armas de fuego, entre ellas fusiles AK-47 en la finca Mario Ponce, condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Se realiza en nuestro país el segundo taller regional sobre vulnerabilidad de los sistemas de producción hidroeléctrica de América Central ante el cambio climático. En México, las autoridades se declaran en alerta por la actividad sísmica constante en el volcán Popocatépetl. Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Iniciamos noticias a las 7 a.m. Hablamos ahora de estas 12 reparaciones o resarcimiento que ha ordenado el Tribunal A de mayor riesgo luego de la condena por genocidio a 80 años de cárcel a José Efraín Ríos Montt. El día de ayer se realizó esta audiencia para dar los lineamientos de cómo será el resarcimiento y reparación a las víctimas. Para hablar de este tema nos acompaña acá Cristian Castillo. Él hace parte del equipo del área de sociopolítica y análisis del IBNU-SAC. Buen día, bienvenido, señor Castillo. Muchísimas gracias por la invitación, muy buenos días y un saludo para todos los televidentes. Bueno, el día de ayer se conocieron 12 métodos, por así llamarlos, o formas como van a ser resarcidos y reparadas las víctimas mayas y xiles. Nos centramos quizá en el primero, el ordenamiento a pedir perdón a los tres presidentes de los tres organismos del Estado. ¿Cómo ve usted? Bueno, en primera instancia creo que este juicio ha sido histórico no solamente por el juicio, sino por un elemento trascendental que no se había dado antes en la justicia guatemalteca, que es pasar de un sistema centrado en el agresor a un sistema que obviamente debe identificar en la víctima a un sujeto de derechos.
Por eso es tan importante el complemento de la sentencia al mandar a los grandes cuerpos de Estado, a los grandes poderes del Estado, a poder impulsar una serie de acciones de reparación dignas que le permitan a las víctimas ser parte del proceso judicial y no solamente quedarse en la sentencia que castiga únicamente al agresor o que castiga únicamente al perpetrador de los hechos. Esto es histórico en la medida que estamos acostumbrados las y los guatemaltecos a solamente centrarnos en ese momento de aplicar una condena, pero olvidarnos de la parte de la reparación. Y cabe resaltar que en el planteamiento que hace el tribunal se sostiene sobre el artículo 124 del Código Procesal Penal, es decir, el sistema judicial guatemalteco tiene contemplada la reparación, sin embargo es como la eterna parte que se olvida en los procesos judiciales. De esa cuenta, las acciones son fundamentales, sobre todo para identificar en el pueblo ISIL un sujeto de derechos y no solamente una víctima de un proceso de conflicto armado interno como el que se dio. Me parece que ya las reacciones han sido muy evidentes, el presidente dispuesto en gran medida a poder plantear y presentar ese pedido de perdón. El Congreso de la República, el presidente muy cauto al decir que no conocía la resolución y esperaba la resolución. Sin embargo, algunos diputados de la bancada oficial rechazando categóricamente las acciones porque plantean que la jueza se extralimita en sus funciones. Y por parte del organismo judicial pues no ha habido reacciones. Creo que es muy significativo esas reacciones primarias y sobre todo en un momento histórico como el que estamos viviendo en Guatemala. Cuando uno escucha, por ejemplo, a algunos diputados que en primer lugar la resolución ni siquiera está diciendo los 158 diputados tienen que pedir perdón, o sea, uno entiende que los diputados, valga la redundancia, no entienden lo que manda el tribunal. Pero en todo este no entendimiento también los guatemaltecos, y me incluyo, estamos medio perdidos en el tema. ¿Cuántos realmente en la calle sabemos perfectamente qué es genocidio y qué no es genocidio? Ese elemento es fundamental en la medida que los posicionamientos que hemos visto en los medios, las expresiones de fuerza, inclusive como las que está manifestando el sector empresarial, son posicionamientos con elementos y argumentos de clase, con elementos y argumentos generacionales y con un alto nivel de emotividad. También estas características las hemos visto en la contraparte, digamos, en las víctimas, los familiares de las víctimas y todos aquellos que rodean a las víctimas en este caso tan trascendental para el país. Sin embargo, hay una preocupación muy grande en las esferas, sobre todo académicas, en la medida que se está tratando de litigar fuera del tribunal, es decir, fuera de los tribunales se ha querido a través de desplegados de prensa, ahora a través de expresiones muy fuertes y muy que posicionan a un sector en particular, tratando de rechazar el tema del genocidio. Sin embargo, ya el tribunal dictó sentencia en torno a este delito. Habrá que esperar si la Corte de Constitucionalidad deja en firme el fallo o bien pues revierte la parte de la acusación al delito de genocidio. Pero me parece que la discusión es una discusión técnico-jurídica especializada que se ha querido llevar adelante en el espacio de la opinión pública con poca información y sobre todo sobre la base de los famosos tuitazos. Sí, eso hablábamos precisamente antes de entrar a la entrevista. Pareciera que los guatemaltecos pues nos formamos opinión pública en base al Facebook y al Twitter, o sea, no vamos a una biblioteca, no leemos, no, o sea, vemos un tuit ahí de alguien que medio maneja opinión pública y esa es la verdad escrita en piedra. O sea, ¿por qué nuestra sociedad, por qué Guatemala en pleno siglo XXI pareciera que los que están llamados a tratar de entender esto, no al calor de quienes vivieron el conflicto armado interno, que es muy entendible, de ambos bandos, que al calor de la frustración del ser víctimas de X o Y, de la guerrilla, del ejército, de lo que quieran, uno puede entender que aquella generación no pudo sentarse y dialogar, pero uno ve gente de 25 años, gente de 30 años hablando de cosas que ni vivimos. Es una posición muy cómoda en gran medida, ¿no? Porque como usted bien refiere, no vamos a la